Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en la clase de Economía Turística. Hoy veremos todo lo que es acerca de la macroeconomía, o por lo menos la introducción a la macroeconomía. Estamos en el tema número 5. Ahora sí. ¿Y qué es la macroeconomía? Bueno, existe una gran variedad en cuanto a definiciones de lo que es la macroeconomía, ¿no? Van a encontrar en distintos libros, en artículos en el internet, libros digitales, pero más o menos todas van confluyendo en algunos términos similares, ¿no? Y que podríamos decirlo de la siguiente manera. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. ¿Ya? Palabras más, palabras menos, otros autores van a explicar algo parecido, ¿no? ¿Qué quiere decir estudiar la economía en su conjunto integrado? Como nosotros ya hemos avanzado el tema de microeconomía, y en la definición de microeconomía nosotros habíamos señalado que la microeconomía es una rama de la economía que se encarga del estudio de los agentes económicos. Esa es tal vez la parte más resaltante de la microeconomía, los agentes económicos. Los agentes económicos, ¿quiénes eran? Por un lado teníamos a las empresas y por el otro lado teníamos a las familias, que eran los consumidores. Entonces teníamos dos grupos definidos sobre los cuales nos centrábamos nuestro ámbito de estudio, ¿no? Analizábamos lo que era la demanda, lo que era la oferta y cómo interactuaban ambos en un determinado mercado para determinar precios y cantidades de un determinado producto que se está comercializando. Eso es lo que hemos hecho nosotros en microeconomía, estudiar a dos agentes económicos. Lo que hacemos en macroeconomía, como su definición acá está en la presentación, es que ya no estudiamos solamente a dos agentes pequeños. Lo que hacemos nosotros es estudiar la economía en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Sumamos todas las demandas y todas las ofertas de un determinado sector. Vamos agrupándolos por sectores productivos, ¿no? Entonces, de tal manera que podemos tener, por ejemplo, la producción, eh, y esto lo van a encontrar ustedes en los agregados económicos que tenemos en nuestro país, que lo publica el Instituto Nacional de Estadística, como ser la producción del sector de servicios, donde se encuentra justamente el sector del turismo, ¿no? Todo lo que son las empresas destinadas al turismo que prestan servicios están agrupados en un sector. El sector de servicios, ahí engloba todos los sectores que brindan servicios a la población boliviana y cuánto es su producción, ¿no? También existen otros sectores, ¿no? Vamos a citar, por ejemplo, en microeconomía estaríamos hablando, si hablamos, por ejemplo, de la minería, podríamos estar hablando de la empresa minera Inti Zaimi. Podríamos estar hablando de la empresa minera Colquiri. ¿Qué otras empresas mineras más tenemos? Pero podríamos ir analizando una por una de manera separada, ¿no? Entonces, vamos citando una empresa y otra a su vez. En macroeconomía lo que hacemos es estudiar el sector de la minería. El sector de la minería aglutina a todas las empresas que se dedican a la minería. Puede ser en un departamento o puede ser en un país, ¿no? Entonces, ya no nos dedicamos a hablar en específico de una empresa, sino ya hablamos por sectores económicos. El sector de servicios, donde se encuentran los operadores de turismo. El sector de la minería, donde se encuentran las empresas individuales, aunque son grandes, individuales mineras. ¿Qué otro sector podemos nosotros también distinguir dentro de lo que es, digamos, la macroeconomía? En microeconomía podemos citar, por ejemplo, las empresas petroleras.
Entonces podemos hablar, por ejemplo, de las empresas petroleras YPFB, una empresa gigantesca, pero podemos hablar en microeconomía. ¿Cómo determina sus niveles de producción, sus niveles de precio, sus niveles de comercialización? Eso lo hacemos en microeconomía. Otra empresa que podemos encontrar petrolera, por ejemplo, puede ser, creo que está operando en Bolivia, Gaspro. Entonces podemos analizar esa empresa, Gaspro. También se encuentra, por ejemplo, la Shell. Entonces, en microeconomía estudiamos la empresa Shell, que produce Petrobras, se encuentra también operando en Bolivia. En microeconomía lo podemos realizar el estudio. Pero cuando queremos analizar en conjunto, ya estamos hablando de macroeconomía, lo que nosotros vamos a hacer es realizar el análisis de la industria petrolera de Bolivia o el sector hidrocarburífero en Bolivia, ¿no? Entonces, dan de cuenta, la microeconomía estudia empresas individuales. Pueden ser grandes o pequeñas. Puede ser, por ejemplo, la Coca-Cola. Es una empresa gigantesca, pero la podemos analizar desde el punto de vista de la microeconomía. Pero cuando nosotros aglutinamos a todas las empresas que se parecen de alguna manera o comparten ciertas características, las agrupamos y empezamos a formar determinados sectores de análisis eh, macroeconómicos, ¿no? Entonces ahí ya hemos citado el sector de servicios, el sector de la minería, el sector hidrocarburífero, también podemos citar, por ejemplo, el sector exportador de Bolivia, ¿no? Entonces, pues el sector de manufactura. Tal vez muchos se dedican, por ejemplo, a la confección. Aquí en el Alto hay muchos emprendimientos familiares o algunas empresas pequeñas o medianas dedicadas a la producción de ropa de vestir que se exporta al Paraguay, que exportamos a otros países. Y esto tiene que ver con el sector manufacturero, ¿no? Otros se dedican a la producción de joyas, de zapatos, todo eso, toda esa producción se denomina el sector manufacturero, ¿no? Todo lo que hacemos como manufactura. También, digamos, separamos lo que es la producción interna de un país y lo que es la producción destinada a la exportación, ¿no? Entonces se crea ahí grupos, por ejemplo, está el sector exportador, ¿no? También los productores han llegado a organizarse en sectores para, digamos, para poder hacer escuchar sus voces ante el gobierno, ¿no? Entonces, tales, por ejemplo, tenemos sus asociaciones o gremios de los exportadores. Por ejemplo, tenemos la CADEX, la Cámara de Exportadores. Tenemos la CAINCO, la Cámara de Industria y Comercio del Oriente. Y así tenemos también la Cámara de Exportadores de la ciudad de La Paz, de Oruro, donde van aglutinando o se van organizando entre sectores afines, ¿no? Entonces, espero que con esta explicación más o menos podamos entender de de la diferencia que tiene la microeconomía con la macroeconomía. ¿Alguien tiene alguna consulta? No hay consultas. Perfecto. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, acá nos podemos hacer de repente algunos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estudia la macroeconomía? Habíamos dicho que la macroeconomía estudia las relaciones y el análisis global de la economía, ¿no? Y en aquí vamos a hacer una precisión. Es decir, dice que no se centra en dinámicas generadas entre dos agentes de mercado, ¿ya? La macroeconomía no estudia la relación que existe entre una empresa determinada y sus consumidores, por ejemplo, una empresa productora y sus consumidores. Vamos a dar un ejemplo. La Coca-Cola y los consumidores de refrescos. Eso es lo que no estudia la macroeconomía, ¿ya? Muchas veces existe la siguiente confusión.
Como nosotros vemos microeconomía, pensamos que microeconomía se refiere a las tiendas o a las empresas productoras pequeñas y macroeconomía se refiere a las empresas grandes. Y ese es un error en el que se comete que espero que, digamos, ustedes ya con esta explicación no puedan cometer esos errores. La macroeconomía no estudia a ninguna empresa ni a un sector en particular de consumidores. Ese análisis se lo hace en la microeconomía. Por más que las empresas sean bien grandes, digamos que estamos hablando de la IBM o de la Microsoft, son empresas transnacionales, multinacionales, gigantescas, pero que en cuanto se hace a su análisis, se hace desde el punto de vista de la microeconomía. En la macroeconomía, una vez más recalcamos, lo que hacemos es estudiar agregados económicos, la sumatoria de todo un conjunto de empresas o de un conjunto de población o en un determinado territorio, ¿ya? Es la sumatoria de varias empresas y de varios consumidores que están dentro de un territorio. Bien, luego tenemos lo que es, ¿qué es lo que estudia la macroeconomía? ¿Cuáles son los aspectos, digamos, más resaltantes que podemos nosotros encontrar en la macroeconomía? Acá dice, entre los ejemplos más destacados de variables macroeconómicas, nos encontramos, ¿qué temas? Uno, el nivel de precios. Dos, tenemos el desempleo. Tres, tenemos la balanza de pagos. Y por último, no son todos, pero el último que estamos citando acá es el crecimiento económico. ¿Ya? Entonces, esas cuatro variables que les acabo de mencionar son cuatro variables eh, que ya en el estudio de la economía se los conoce como especialidades. ¿Ya? Entonces, una persona que se titula en economía, eh, bueno, tiene una formación en general, pero que después, cuando realiza cursos ya de posgrado, logra especializarse en alguna área en específico, porque estas áreas son gigantescas, ¿no? Entonces, algunos obtienen una especialización en exportación, que tiene que ver con la balanza de pagos, en producción, que tiene que ver con el crecimiento económico, con variables socioeconómicas, donde está el nivel de desempleo o el nivel de empleo generado dentro de un país. También tenemos lo que es, por ejemplo, las personas que se especializan en política monetaria. Entonces, son las encargadas en explicar la variación de los precios en un determinado tiempo, ¿no? Es la primera variable que se menciona aquí, el nivel de precios. Bien, a ver, a grosso modo, vamos a explicar qué es el nivel de precios. En macroeconomía, como les decía, no nos concentramos en la variación de un solo precio. Ejemplo, sube el precio del alcohol, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia. El precio normalmente, voy a poner un ejemplo hipotético, normalmente digamos que costaba entre 10 bolivianos aproximadamente y ahora está costando 14 bolivianos, ¿ya? Entonces su precio se ha incrementado. Ese análisis corresponde al ámbito microeconómico. Cuando nosotros vemos que todos los precios de los productos se están elevando, por ejemplo, el precio del alcohol se puede elevar de 10 a 14. El precio del pan sube de 50 centavos a 60 centavos. El precio del pasaje sube de un boliviano a un boliviano con 20 centavos. También puede subir la tarifa de energía eléctrica.
Normalmente en promedio pagábamos, les pongo un ejemplo, 50 bolivianos, pero ahora ya pagamos 60 bolivianos. El, el, el pago por el servicio de provisión de agua potable, en promedio los pobladores pagaban, le vamos a poner 30 bolivianos y ahora estamos pagando, o en un periodo, digamos, de 6 meses posterior, estamos pagando eh, unos 40 bolivianos. Entonces, se dan de cuenta que los precios tienen una tendencia a la subida. Entonces, el nivel de precios se está incrementando. El nivel promedio de precios para la población se está incrementando. Y ahí nosotros precisamos en cuánto por ciento se está subiendo el nivel de precios general en un 5%, en un 10%, en un 20%. Y a eso nosotros le llamamos en nuestro análisis macroeconómico una tendencia inflacionaria, ¿ya? Entonces es lo que nuestros papás, por ejemplo, conocen, nuestros abuelitos, eh, está existiendo inflación. ¿Inflación de qué? Inflación de los precios, ¿ya? Dentro de la inflación de los precios existe una variación o varios, perdón, varios tipos de inflación, ¿no? El primero que nosotros conocemos, que puede ser, digamos, una subida de un 10%, se le llama inflación moderada. Si va subiendo ya a un 50% la inflación en sus precios, ya estamos en una inflación fuerte. Y en algunos casos, cuando ya la inflación va creciendo, ya no solamente a porcentajes de 50, de 100%, sino en algunos casos la inflación se dispara a miles por ciento, ¿ya? Es exactamente lo que les está pasando a la población venezolana, ¿no? Entonces, si ustedes un poquito se han podido informar en las noticias y también ustedes están pudiendo corroborar lo que sucede en nuestras calles de nuestras ciudades, que varios ciudadanos venezolanos están deambulando por nuestras calles. Y si uno va a revisar cómo le está yendo en el ámbito económico, entonces se encuentra que no solamente que ha habido inflación en Venezuela, sino que ha habido hiperinflación. Que los precios no han subido el 5%, el 10, 20 ni 100%. Sus precios han subido en algunos casos hasta 1000%, 10,000%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona recibe su sueldo, apenas tiene para comprar un kilo de carne. ¿Se dan de cuenta ustedes a cómo se han disparado los precios? Por ejemplo, en este caso que estamos viendo de Venezuela, que cuando uno trabaja todo el mes, puede comprar apenas un kilo de carne. Entonces, su inflación se ha disparado a las nubes, ¿no? A eso se le llama inflación galopante, está en los libros, con ese término, inflación galopante, o también se lo ha denominado la hiperinflación, ¿no? Entonces, el dinero prácticamente no te sirve casi para nada, porque día a día se van modificando los precios. Eh, si hoy comprabas un pan, voy a poner con nuestras monedas, ¿ya? Si hoy comprábamos un pan con 100 bolivianos, mañana lo estamos comprando con 150 o con 200. Y pasado lo estamos comprando con 300. Y así sucesivamente, ¿no? Es una corriente inflacionaria que no se va deteniendo. Entonces, es un momento en el cual la población de un territorio pierde la confianza de su moneda. Su moneda ha perdido todo o está perdiendo todo el valor que tiene, porque no se olviden que el dinero es una expresión del valor, ¿no? Que cuando nosotros trabajamos, nuestro trabajo tiene un valor, se expresa en el sueldo, en el salario que nos van pagando. Y cuando
justamente ese billete, el que es el representante del valor que se tiene, pierde, pierde la confianza en la sociedad. Es que nosotros ya, eh, ya no nos sirve ese dinero. Ese dinero que expresaba el valor de la fuerza de trabajo, lo que hace es no servirnos para nada, simplemente lo tenemos como papel, ¿no? Entonces, este proceso de inflación y de hiperinflación también, ya hablando un poco históricamente, lo ha vivido Bolivia, ¿ya? La mayor parte de ustedes, o casi el total de ustedes, los compañeros del curso y compañeras, son jóvenes, pero supongo que en alguna oportunidad les han contado cómo era, por ejemplo, la hiperinflación, que nosotros hemos vivido también la hiperinflación en la época de la UDP. Exactamente, estamos hablando en el año 1983, ¿no? Entonces, igual se ha dado un proceso inflacionario en Bolivia y es por eso que tal vez algunos compañeros van a poder corroborar, algunas compañeras deben tener en sus casas billetes antiguos, ¿no? Entonces el Banco Central de Bolivia en un determinado momento saca un comunicado en el cual te dice el tipo de cambio de bolivianos por dólar es el siguiente, ¿no? Ahora estamos con 6,96, pero te dice un comunicado sale, ¿qué hacen ustedes si sale un comunicado en la noticia que dice el tipo de cambio para hoy es de 30,000 bolivianos por unidad de dólar? Wow, ese momento es, te das de cuenta que has perdido, tu dinero ha perdido totalmente su valor. No sé, a ver si es que alguien tiene alguna experiencia en su casa de los billetes antiguos que manejábamos, que no se llamaban bolivianos, sino se llamaban pesos bolivianos. ¿Alguien tiene en su casa? ¿Sus abuelitos les han mostrado sus billetes? A ver, tal vez alguien nos puede comentar. ¿Alguien nos puede comentar? ¿Nadie no tiene billetitos en su casa que dicen pesos bolivianos, monedas? Ya. Miren, ya se está acabando la sesión. Eh, lo voy a cortar y voy a volver a ingresar, iniciar la sesión. Se vuelven a conectar, por favor. ¿Ya? Tal vez ahí alguien ya se anime y nos cuente algún ejemplito o si no tiene nadie, a ver, voy a buscar, yo por ahí tengo unos billetes de mi abuelito. ¿Ya? ¿Se conectan, por favor? Lo estoy terminando la sesión.